Bien, con relación a la decisión que el día de ayer fue tomada por los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Monte Plata, en el caso de el asesinato de Renato Castillo por parte de los hoy condenados, empezando por en ese momento, alcalde del municipio, el señor Nelson Sosa, Opi. Pues hicimos la pregunta y nosotros nos preguntábamos qué pensaba la gente en cuanto a esa decisión, en el sentido de que, como sabemos, es un proceso muy dilatado en el tiempo, es un proceso en el que ya iba para 7 años precisamente, un proceso que primero inicia en la jurisdicción especializada. ¿Y por qué en la jurisdicción especializada? Bueno, porque al momento de que se cometieron los hechos, al momento en que inicia pues todo este proceso, Nelson Sosa, Opi, era el alcalde del municipio de Vallaguana. Yo recuerdo que ese día estaba en el municipio temprano y cuando se producen estos hechos lamentables de por sí, pues salimos al destacamento. Y cuando salimos al destacamento nos encontramos a Charlie Mariotti, muy de mañana. Estoy hablando en eso de las 7 de la mañana, ya en el destacamento de Vallaguana. Estaba Charlie Mariotti. Yo dije, bueno, vino a apoyar a su compañero. Para mí fue una sorpresa encontrarlo ahí, pero también fue motivo de preocupación. ¿Por qué preocupación? Porque ya desde el primer momento en que inicia este proceso, vemos el carácter político que se le dio y que se le iba a dar. Resulta que ese mismo día, cosas de la vida, el Opi, el síndico, denuncia que a su casa se intentan meter unos bandidos a robar y que se robaron algunas cosas. Utiliza la policía municipal para emprender una cacería en contra de aquellas personas que supuestamente habían pues penetrado a su vivienda en la madrugada de esa noche, justamente a la misma hora en que se comete el lamentable hecho de muerte en el municipio de Monte Plata por parte de los hoy condenados. Nosotros, para muchas personas ha sido motivo de alegría. Yo en particular no pienso que sea motivo de alegría el ver a una persona condenada a 20 años, ver a una persona condenada a 30 años. Nunca, independientemente de mi profesión como abogado defensor, no resulta alegre este escenario. Es un escenario de tristeza, más que de alegría, porque una gestión como la de Opi, y para nadie es indiscutible, que ciertamente iba por muy buen rumbo. Él, durante el poco tiempo que duró su gestión, o el tiempo que duró su gestión, iba desarrollando pues una sindicatura muy aplaudida por las personas, apoyada por todo, incluyendo por quien le habla, porque realmente contó con el apoyo de muchos de nosotros para que hiciera una buena gestión. Es penoso y es triste que por rencillas que cayeron en el ámbito de lo personal, que por acusaciones por parte de la víctima, porque hay que decirlo, porque estamos ante una víctima, un Renato Castillo, que era una persona muy activa. Estamos ante un Renato Castillo, una persona que siempre fue muy impulsivo, un poco impulsivo, muy emocional, y eso lo llevó a perseguir aquellas cosas en las que él creía de una manera muy enérgica y de una manera muy frontal, cosa que tenía razón en hacerla, pero a veces la forma es lo que uno pues ve. Eso, más los malos consejos, las asesorías, llevaron a estos detonantes. Entonces nosotros preguntábamos, ¿qué tú opinas? Y la gente nos decía que por qué no le condenaban a 30 años. Y es ahí un punto importante que nosotros debemos saber. ¿Por qué Opi es condenado a 20 y los demás a 30? Bueno, porque se demostró en el juicio, en este juicio, que dicho sea de paso, esta no es el final de un proceso. Realmente esto culmina una etapa, la primera etapa de cuanto al juicio de fondo. Esta sentencia no es definitiva, es decir, los abogados de Opi van a apelar esta decisión y es la corte de aquí, de la Corte de Apelación de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo, quien va a conocer de esa apelación. ¿Y qué puede pasar en esa apelación? Bueno, ahí podemos ver
en primer orden, unos 3 escenarios. ¿Qué es lo primero que puede pasar en la corte? Bueno, en la corte los jueces pueden, pues, confirmar la decisión, es decir, establecer que ciertamente Opie fue la persona que complotó con los demás autores materiales del hecho para quitarle la vida a Renato, y confirmar los 20 años de cárcel, los 30 años y los 10 años a los demás coimputados. Esa es la primera opción que tendrá que ver la Corte. Confirma la sentencia del tribunal de primera instancia. Pero también la Corte puede, pues, igual que confirma, puede revocar esa decisión y enviar de nuevo al tribunal de primera instancia para que, conformado por otros jueces, conozcan nueva vez el proceso. Es decir, esa es la segunda opción, y es lo que de seguro estarán planteando los abogados de la defensa, de la barra de la defensa del alcalde y de los demás imputados, del exalcalde y de los demás imputados, de que la Corte revoque esa decisión y nos veamos entonces en un escenario de un nuevo juicio a todos los elementos de prueba, un nuevo juicio que implica en el proceso. ¿Qué pasa aquí en este proceso? Que los jueces, al momento de emitir la decisión, variaron la medida de coerción que tenía el ciudadano Opie. Es decir, Opie conoció todo el proceso en estado de libertad. Fíjense que él va libre al tribunal, pero inmediatamente termina la audiencia, él es apresado. ¿Por qué? Porque los jueces, al momento de emitir la sentencia, varían la medida de coerción. Esto debido a que, al saberse culpable una persona ya de 20 años de una condena así tan fuerte, tan significativa, esto aumenta lo que es el peligro de fuga en la psiquis de los jueces, aumenta el peligro de fuga, y para evitar que él se vaya a fugar, pues entonces hacen una variación de la medida de coerción, que era la de libertad bajo la modalidad de fianza, a lo que es la prisión. Entonces, desde el día de ayer, Opie se encuentra en prisión y empieza pues a cumplir esa sanción de los jueces, que todavía, repito, no es definitiva. Esa es la segunda opción que tenemos que puede hacer la Corte. Entonces, si el Ministerio Público, que también tiene la facultad de hacerlo, si el Ministerio Público entiende que Opie no es acreedor de una condena de 20 años, sino de 30 años, porque él fue el que planificó, si el Ministerio Público persigue eso, pues también el Ministerio Público puede apelar. Y en ese escenario, en donde se da una apelación del Ministerio Público, la Corte podría aumentar la pena de Opie de 20, llevarla a 30. Esto sí podría hacer la Corte cuando se produce una doble apelación por parte de las partes. Pero si solamente apela Opie y sus coimputados, sus compañeros de causa, si solo apela a él, pues la Corte no puede aumentar la pena. Es decir, solo en el caso de que la ratifique, pues entonces estaríamos hablando de que Opie mantendría la pena. También, una vez que la Corte, pues entonces emite su decisión, ya sea confirmándola, si la Corte confirma su decisión, aún Opie puede recurrir en casación esa sentencia. Y en un proceso más o menos un proceso un poco largo, pues la Suprema Corte, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá del expediente en materia de casación, en la audiencia de casación. Entonces es la Suprema Corte de Justicia quien dirá la última palabra sobre este caso. Si confirma la sentencia que a su vez va a emitir la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. Y es allí en donde la sentencia pues adquiere la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, que el proceso judicial penal es un proceso judicial que se mantiene en el tiempo, es un proceso que tiene etapas y de las cuales hay que cumplir. Eso en cuanto a lo que es si ya Opie está condenado o no está condenado. En esa parte ratificamos que esta sentencia no es definitiva, sino que es la primera decisión condenatoria, y que esa decisión va a ser revisada por la Corte, y que la Corte puede revocar esa decisión o puede confirmar esa decisión según ella considere los argumentos que le presenten los abogados. Otra cosa, ¿estuvo bien la sentencia de 20 años en el caso de Opie? Bueno, mucha gente dice, bueno, pero es 30 y habría que ver la calificación jurídica, es decir, de qué lo acusaba el Ministerio Público. Porque ustedes saben que nuestro Código Penal dominicano carece
tiene muchas faltas, es decir, hay tipos penales que no la contempla, y por eso lo que se le ha culpado a él pues es de la complicidad. Porque ustedes saben que el sicariato no está contemplado en el Código Penal. Entonces, ¿qué establece el Código Penal Dominicano en su artículo número 59? Vamos a leerlo tácitamente. El Código Penal Dominicano en su artículo 59 establece que a los cómplices de un crimen o un delito se le impondrá la pena inmediatamente inferior a la que corresponde a los autores del crimen o delito, salvo en los casos en que haya una ley, otra ley que disponga lo contrario. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuál es la pena que correspondía a los autores materiales de ese hecho? Bueno, ¿se trata de un homicidio? No se trata de un homicidio, se trata de un asesinato, porque hubo premeditación, porque hubo planificación, porque hubo acechanza, porque hubo alevosía. Estamos claramente ante la figura de un asesinato, y el asesinato en el Código Penal Dominicano está castigado con la pena de 30 años. Entonces, por eso, fíjense que a los autores materiales se le imponen 30 años, y al autor cómplice de un crimen o delito se le impone la pena inferior. Entonces la pena inferior es el crimen del homicidio voluntario, que en este caso viene siendo 20 años, y por eso se hace la diferencia entre que a Opi, quien según el tribunal y según la sentencia fue quien pagó, fue quien organizó y quien ordenó la muerte de Renato, a Opi se le condena a 20 años, y a los que dispararon, a los que estuvieron en la escena, a los que contribuyeron de manera particular en la comisión del hecho típico y antijurídico, se le sanciona con la pena de 30 años. El tribunal quiso dar respuesta a muchas preguntas que tenía la sociedad en cuanto a diferentes teorías de participación en el hecho. Fíjense que divide la pena en 30 a los autores materiales, 20 a los intelectual, y la pena de 10 años a aquellas personas que contribuyeron. En el caso del joven, creo que apellido Darwin, quien es un joven que, según la sentencia y según el Ministerio Público, facilitó el motor en el que los sicarios pues se desplazaron para dar seguimiento y posterior muerte a Renato. Entonces, a este muchacho, un muchacho joven, lamentablemente, que fue condenado a la pena de 10 años de prisión. También es importante dar a conocer que en el caso del joven, con una buena conducta, con un buen comportamiento dentro de la cárcel y con algunas atenuantes que pudiésemos observar en su favor, podría pues optar por una libertad condicional de la pena al cabo de unos 5 años. Esas son, así a grandes rasgos, una de los aspectos jurídicos en los que se ha basado esa decisión. Ahora bien, en el ámbito social, pues la sentencia no podemos decir que no, y no podemos llamarnos a engaño. La sentencia sí realmente trae un poco de tranquilidad a la sociedad, porque la sociedad se vio indignada por este horrible hecho. Trátese de una persona joven, deportista, trátese de una persona, no por su condición solamente de regidor, sino por una persona que siempre fue dada al trabajo de lo social, siempre fue dado al aporte a lo social, siempre fue muy abierto, muy solidario, y siempre estuvo al frente de las luchas sociales del municipio de Vallaguana. Es decir, que por todos lados fue una pérdida muy grave. Otro elemento importante de la teoría del caso, y es que no había otra teoría. Entonces, bueno, resulta un poco contradictorio, sí, pues sí. Es decir, decían todos, el Ministerio Público decía, fue Opi, pero los abogados de la defensa de Opi no pudieron establecer otra teoría de la ocurrencia de los hechos. Es decir, ¿por qué entonces, si no fue Opi, por qué entonces estas personas, que dicho sea de paso, declararon y admitieron los hechos, estas personas pues cometieron el hecho? ¿Quién tenía interés en quitarle la vida a Renato? Es una pregunta que se hace todos los investigadores. ¿Quién se beneficia con la muerte de la persona fallecida? Entonces no se encontró ese elemento, y dentro de lo que es la teoría de la defensa que debieron llevar los abogados de la defensa de Opi, debieron presentar esa otra teoría, una teoría positiva, en el sentido de que otros elementos, de que Renato tuviese otros problemas,
y no basarse en el desmérito de los testigos, como en el caso de la esposa de la hoy viuda, la señora Raiza, en donde ellos establecían de que Raiza mentía al tribunal en el sentido de que ella nunca pudo ver a las personas frente a su casa, dándole seguimiento a Renato, y que ellos decían que también ella mentía porque establecía que él no estuvo preso. Es decir, quisieron ellos pues desmeritar lo que es el testimonio de ella y desmeritar pues la vida de la misma víctima, cosa que es terrible en una defensa, cuando tú pues a pesar de que le quitaron la vida, pues entonces vamos a hablar de las cosas de él y vamos a establecer de que esta persona pues prácticamente había tenido muchos problemas con la justicia y demás. Por eso me refiero en ese sentido, en el sentido amplio, de que la condena trae a la sociedad, y por eso esa reacción que yo no la comparto, no la voy a decir que me alegra, no puedo decir que me alegra la sentencia, no puedo decir que me alegra esta decisión, porque no me causa alegría el sentir que esta familia se destruye tanto la familia de Opi como ya se ha destruido pues la familia de Renato. En cuanto a esa es mi posición, y esos son los pormenores que podemos nosotros identificar de esta realidad. Vamos a ver si ustedes tienen algunos comentarios, si las personas que nos están viendo han emitido algún criterio, algún comentario sobre este particular. Veo aquí a mi colega Roberto Clemente, quien es una persona pues de un defensor también especializado en lo que es el derecho procesal penal. Bueno, tenemos sentencia, vamos a ver algunos comentarios para establecerle mi opinión. Dice Reinaldo Tolentino: es tan fácil juzgar y que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Es cierto, Reinaldo, o sea, juzgar no es bueno, y por eso lo que juzgan son los jueces, y por eso fueron los jueces que hicieron su decisión. Nosotros pues solamente nos abocamos pues a emitir nuestro juicio en base a la sentencia. Aquí Tomasito Reyes establece que no, que está bien, que deberían ser 30 años. Bueno, pues ya te establecimos, Tomasito, de que no se le pueden imponer 30 años porque el Código Penal lo que establece es que para la complicidad se le debe aplicar la pena inferior pues a los autores materiales. Roberto Puesán establece que finalmente se hizo justicia. Descansa en paz Renato Castillo, un joven, sí, Puesán, pues esa es tu opinión y realmente nosotros la respetamos. Ese hecho, claro, los tribunales están para hacer justicia y ese es el papel precisamente de los tribunales, hacer justicia, pues pero 20 años no son días para ese cobarde. ¿Dónde está la esposa? Es tan valioso que ni esposa lleva. Ya son cosas personales, porque vamos a decir, la esposa de Opi no tiene nada que ver en este asunto. La esposa de Opi no fue mencionada, y es importante respetar el dolor ajeno. Esta esposa de Opi también está sufriendo la pena de ver a su esposo, el padre de sus hijas, presa por esta situación y por un tiempo bastante largo. Dice Mary Marte: yo solo digo que esos 20 fue porque la justicia terrenal se ejecutó y Dios lo permitió, y está además lo que se habla. Bueno, así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo que hemos querido pues es establecer qué puede ser el futuro de esta decisión, perdón, que igual puede ser el futuro de la decisión, y lo que la gente dice. Oh Padre Dios, misericordia. Juana del Pilar no le gusta eso. 30 pide Reynoso Samuel. José Feliciano dice que si fue la primera vez cuando lo condenaron. Hay personas que la foto no tenía esposa. Bueno, resulta que la foto que subimos es una foto de archivo, y esa foto de archivo pues es cuando a él le conocieron la medida de coerción. Pero si Winston Ortiz ahí publica una foto donde él aparece junto a Marcial, pues ya esposado y ya pues inmediatamente pues ahí queda preso. Gracias mi hermano Eyer Amparo. Hicimos este pequeño análisis para las personas porque en el algor normal
las personas entienden que ya el juicio termina y que se cerró el capítulo. No, el código establece que la persona que es condenada tiene la posibilidad de que otros jueces verifiquen si los jueces de primera instancia hicieron un uso correcto de la norma, y por eso está abierto el recurso de apelación de la sentencia dictada por un tribunal de primera instancia. Ahora hay que esperar la decisión. Una vez que esa decisión es entregada, leída, pues ellos tienen 20 días para someter el recurso de apelación. En esos 20 días, los abogados de la defensa van a preparar pues el recurso de apelación que será sometido a la decisión. Creo que ha sido todo. Creo que saludos cordiales a Yulisa Brito, saludos cordiales a mis compañeros que lo están viendo, saludos cordiales a Roberto Puesán, a Elías Sosa. Lástima que llegó, que llegué ahora. Bueno, lástima que llegué ahora. No se preocupe, Elías Sosa, este video quedará colgado para que usted pueda, le doy la gracia para que lo pueda ver el análisis de esta decisión. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Seguimos a sus órdenes, y los comentarios que ustedes hagan debajo de esta publicación en el carácter jurídico, pues le vamos a dar respuesta a las preguntas jurídicas que ustedes hagan. Me comprometo pues a respondérselas en el marco de las posibilidades. Muchas gracias.